propias y en alianza con la Academia Nacional de la Historia y con otras instituciones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil. Guión: Diego Bautista Urbaneja. Locución: Linsabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Golpe a Golpe. Golpe a golpe, grandes noticias. Tú tienes algo importantísimo ahí, sí, Tobar. No, le estaba comentando, Fausto, lo del Hospital Pérez Carreño, ¿no? Que está a punto de cierre definitivo. Ese hospital se terminó de echar a perder después que le hicieron 3 grandes edificios de la Gran Misión Vivienda cerca, ¿no? Pero eso fue una locura, ¿sí? Sí, y una de las denuncias que hacen los médicos constantemente es que hay mucho robo. Hay problemas dentro del hospital, se caen a tiros, o sea, hay que hay bastante situación. Sencillamente se demuestra que antes de Chávez vivíamos mejor. Sí, pero a ti que te gusta hablar de la cuarta, para meterle carbón a esa caldera, en el Hospital Pérez Carreño fue la primera vez que se hizo una operación de corazón abierto en Venezuela. En la Cuarta República se vivía mucho mejor, pero de pronto la gente dijo, esto no sirve, viva Chávez, y se hundió el país por los siglos de los siglos, amén. Tenemos a Toro Hardy. Tenemos a José Toro Hardy, experto petrolero y director de PDVSA. Buenos días, José, un placer saludarlo. Buenos días, Fausto. Qué gusto estar con ustedes. Te habla Fran Tobar, José. Hola, Fran, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? José, ¿qué te parecen las opiniones de Carlos Mendoza Potelá, uno de los asesores más importantes de este gobierno en materia petrolera, que dice que hay que olvidar a la faja petrolífera del Orinoco? Hay que olvidar. Que hay que olvidarse por los momentos. También hay que olvidar a Potelá, entre paréntesis. Y que es candidato a presidir PDVSA. ¿Qué te parece todo eso? Tú sabes, se hundió Venezuela. Bueno, mira, yo quiero que me permitas no opinar sobre las opiniones de Carlos Mendoza Potelá. No quieres hablar de eso, no quieres hablar sobre lo que él dijo de la faja petrolífera. No quiero hablar sobre el señor Carlos Mendoza Potelá. Ajá. ¿Y qué te parece? ¿Cómo se entiende eso? ¿Como un elogio o como una crítica? No sé, de verdad. Hay que respetar. Tómalo como ustedes quieran. No, tú sabes que se puede entender como un gran elogio, ese honorable. No es un elogio en todo caso. Bueno, pero vamos a cambiarte la pregunta. O sea, hay una tesis dentro del gobierno de enfocarse más en sacar petróleo en el estado Zulia que en la faja petrolífera del Orinoco. Bueno, un poco de sentido común. ¿Qué te parece eso? Sacar petróleo donde es más fácil que sacarlo donde es más complicado. La faja Mendoza, la faja petrolífera del Orinoco es una estructura compleja de crudos extrapesados, cuyo aprovechamiento requiere de inversiones muy fuertes. Para poder comercializarlo hay que transformar esos crudos en crudos sintéticos. Con la apertura petrolera se firmaron 4 grandes contratos que fueron Petrosuata, Sincor, Cerro Negro y Hamaca. Con la revolución, ellos lo que hicieron fue, por una parte, transformarlas de asociaciones estratégicas en empresas mixtas, a través de las cuales PDVSA asumió el 60% y las empresas privadas solo el 40%. Eso obligaba a PDVSA a realizar el 60% de las inversiones que se requerían, pero PDVSA no las ha hecho. Por lo tanto, esas 4 grandes plantas mejoradoras de crudo hoy en día no están funcionando a diseño, no se les han hecho las paradas, no se les han hecho los mantenimientos que requieren, y básicamente se han transformado en simples mezcladoras. Se están trayendo crudos livianos de los Estados Unidos, crudos WTI,
para mezclarlo con crudos extrapesados de la faja del Orinoco y lograr una mezcla media que sirva para pagar la deuda a China. Ahora, para que esas plantas operaran adecuadamente o para que se hicieran otras plantas similares, se requieren inversiones muy grandes. El Estado no tiene esas inversiones, no tiene la más mínima posibilidad de hacer esas inversiones. Por lo tanto, para hacerlas se requeriría una mucho mayor participación del capital privado. Habría que olvidar la ley orgánica de hidrocarburos que aprobó Chávez en el 2007, en el cual, por vía habilitante y sin tomar en consideración otra opinión, que no fueran las opiniones muy dogmáticas de su grupo, modificó una ley de hidrocarburos que venía siendo muy exitosa desde 1943. A partir de ese momento, las plantas han dejado de funcionar adecuadamente. Para poder producir en la faja del Orinoco hay que hacer grandes inversiones. El Estado no las tiene. Si no se hacen esas grandes inversiones en eso, que es una de las mayores reservas petroleras del mundo entero, bueno, sencillamente habrá que enterrar a varias generaciones de venezolanos en uno de los territorios más ricos del mundo después de llevar una vida de pobreza. Si se quisiera aprovechar la faja del Orinoco, habría que hacerlo en función de inversión privada, y eso es algo que ellos lo aceptan. O sea, habría que cambiar la mentalidad. Absolutamente. De la mitad del país y la mentalidad que viene desde hace muchísimo tiempo. Una mentalidad que dice, este es un gran país, no hace falta nada, somos ricos, aquí todo que viene del aire. La mentalidad que ha hundido el país y que aparentemente no hay ningún deseo de cambiarla. Exactamente. Venezuela es un país con un enorme potencial de riqueza, no me cabe la menor duda, pero una cosa es el potencial de riqueza y otra cosa es transformar ese potencial en riqueza. Para eso hace falta racionalidad, hacen falta inversiones, hace falta gerencia, hace falta seguridad jurídica, hace falta confianza. Todas esas cosas son las que han dejado de existir en el manejo de la industria petrolera y por eso se está viniendo a pique. Ahora, petróleo, ahí hay mucho. Probablemente se quedará, si estas mentalidades siguen así, para siempre en el subsuelo. O sea que de ahí es donde viene esa famosa frase suya: o renunciamos a ser un país petrolero o permitimos una inversión extranjera. Absolutamente. Entonces eso quiere decir que hacemos grandes esfuerzos para ir hacia la miseria. Estamos haciendo grandes esfuerzos para ir a la miseria y vendiéndole cada vez más un dogmatismo que está llevando a eso, a la miseria, a la mayor parte de la población venezolana. Cantando reactivar la industria petrolera, quisiera ponerle cifras. Cuando se aprobó la apertura petrolera, ya se habían firmado los contratos requeridos después de un exhaustivo proceso en el cual se empezó por pedirle a la Corte Suprema de Justicia que definiera cuáles eran los mecanismos para poder recibir capitales privados sin violar la ley de nacionalización. Después, con esa decisión de la Corte, se le envió al Congreso y le dijo, miren, esto es un problema más político que jurídico, fijen ustedes mismos las bases mínimas de negociación. Después se hicieron las licitaciones y se firmaron los contratos. Después de firmados los contratos, se les devolvieron al Congreso para que el Congreso decidiese si eso se ajustaba a las bases que ellos habían aprobado. Y después, para colmo, el grupo del presidente Chávez y él mismo pidieron la nulidad de todo lo actuado ante la Corte Suprema, y la Corte Suprema de Justicia les respondió que se habían cumplido todos los extremos legales y por lo tanto desde el punto de vista jurídico no había eso iba. Pues bien, si eso hubiese ido como estaba previsto, hoy en día Venezuela debería estar produciendo más de 5 millones de barriles diarios de petróleo y lo que estamos produciendo es 1.400.000. Ahora, ¿podríamos volver a esa meta de 5 millones de barriles diarios? Yo creo que sí. Ahora, ¿en cuánto tiempo? Depende de cuánto sean las inversiones. ¿Cuánto sean las inversiones que se requerirían? Probablemente por encima de los 300.000 millones de dólares. El Estado venezolano ni soñar cuenta con 300.000 millones de dólares para invertir en la industria petrolera. Si los tuviese, pues en sana lógica debería dedicarlos prioritariamente a la educación, a la salud, a la alimentación, a la justicia, a la seguridad. Pero es como aquel que ni lava ni presta la batea. Ni hace las inversiones, básicamente porque no las tiene, ni permite que otros las hagan.
con lo cual quien paga los platos rotos es el pueblo, que se está volviendo Entonces cada día más pobre. el futuro es el hambre, y además por ese pueblo apoyó a estos militares. Ese pueblo tiene ideas que son en definitiva la causa de esta catástrofe, porque esta catástrofe no vino del aire, vino de una tradición histórica. Ahora, Bueno, pero perdón un momentico, ese pueblo también ha pasado por un durísimo aprendizaje. Y a la hora de la verdad, cuando en la medida que las cosas se están haciendo cada vez más complejas, el pueblo tendrá que escoger qué quieren ustedes. ¿Quieren tener un futuro o quieren vivir en la pobreza? Y ¿Puede escoger vivir en la pobreza? bueno, si escogen vivir en la pobreza, entonces el país vivirá en la pobreza. ¿Qué es lo que nos está pasando? Pero yo creo que no, yo creo que lo que hace falta es un liderazgo que le explique al pueblo cuáles son las ventajas de poder progresar y de tener comida y de tener seguridad y de tener vivienda y de tener justicia, porque los recursos pueden estar allí, pero para tener esos recursos hace falta mucha materia gris y esa es la que falta. Bueno, te ponen enfrente del himno nacional, te ponen a la gente cantando, te ponen a la gente hablando de Bolívar y la gente, por eso es que la gente ha seguido ese camino, porque Venezuela era un país que se vivía muy bien, la gente venía del mundo entero a vivir en Venezuela y la gente escogió a unos militares que nunca en su vida han producido nada bueno. Mira, Venezuela fue durante 60 años seguidos la economía del mundo que más creció. Ya para 1947, Venezuela era el cuarto país del mundo con mayor renta media per cápita. Por encima de nosotros solamente estaban Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Pero nosotros estábamos por encima de Japón, de Alemania, de la Unión Soviética, de todos los demás. Ahora, ¿qué condiciones, qué se hacía en aquel momento que no se hace ahora? En algún momento, hacia mediados de la década hacia finales de la década de los 70, el país cambió de rumbo. Y al cambiar de rumbo, empezamos a desperdiciar oportunidades. De ser el país con menos inflación del mundo, pasamos a ser el país con más inflación del mundo. De ser el país con la moneda más sólida del mundo, pasamos a ser el país con la moneda más débil del mundo. De ser el país donde el crecimiento del Producto Interno Bruto era el más acelerado del mundo, pasamos a ser el país donde el Producto Interno Bruto es el que más decrece en el mundo. O sea, las diferencias son tan notables, tan evidentes, que si se le explica a la gente lo va a entender. Yo estoy convencido. Te puedo dar un ejemplo. Por allá, a principios de los años 90, vino la guerra del Golfo. Saddam Hussein había invadido a Kuwait. Cuando el mundo expulsa en aquella guerra que se llamó, no recuerdo, vientos de guerra, expulsan a Saddam Hussein de Kuwait, él incendia 900 pozos petroleros en Kuwait. Y a veces las Naciones Unidas le impone un embargo petrolero a Irak. El mundo se quedó sin petróleo y el mundo volteó la mirada hacia Venezuela. Pero Venezuela no estaba en condiciones de responder, porque le pasaba lo mismo que le pasa ahora. La producción petrolera estaba en declive y no había recursos para invertir y aumentar la producción. Bueno, hubo un grupo de gente que se dedicó a explicarle al país que hacía falta una apertura petrolera, que hacía falta un mecanismo legal para aceptar esas inversiones y que creciera la producción. ¿Y cuál fue el resultado? Que al final las encuestas mostraban que el 75% de la población estaba dispuesto a apoyar aquella apertura petrolera y se hizo. Y se recibieron inversiones de $65 mil millones de dólares y el país empezó a retomar su rumbo de crecimiento y bueno, llegó Chávez y echó todo para atrás. Ajá, Pero Chávez, ¿por qué llegó? Chávez vino del aire, o Chávez vino de la tradición venezolana que ensalza a los militares y ensalza a los héroes. Chávez no vino de la casualidad, Chávez fue un producto netamente venezolano. Pero te voy a decir una cosa, cuando tú revisas la historia de Venezuela, entre los años 1920 y 1980, por ahí, la economía venezolana era la que más crecía en el mundo, a pesar de que hubiese militares o no, a pesar de que hubiese dictadores o no, a pesar de que hubiese lo que tú quieras, la economía sigue creciendo. ¿Por qué? Porque aún con militares, aún con dictadores o aún en democracia, cuando las cosas se hacían bien, el país tenía un potencial altísimo de crecimiento. Por eso es que yo creo que si nosotros volvemos a las condiciones que tuvimos cuando el país era el país del futuro, donde todo el mundo se quería venir a Venezuela,
bueno, nosotros podremos recuperar este país. Lo que tú dices es cierto, porque si tú revisas en ese tiempo el discurso de los intelectuales de las universidades, te decían que este país era un desastre, que hacía falta volver a los libertadores, bla, 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 bla. Esto no vino del aire. No, esto no vino del aire. Esto vino de una cultura que había en el país, y una cultura que imperaba en las universidades, que imperaba entre los políticos, entre los intelectuales, etcétera. Sí, ciertamente, y eso da el problema, pero tú sabes, los países aprenden después de recibir golpes muy duros, y yo creo que nosotros estamos recibiendo un golpe que nunca nos imaginamos que Venezuela iba a recibir. Nunca nos imaginamos que este país, que había tenido todas esas virtudes, de repente esté destrozada la educación, de repente esté destrozada la industria petrolera, de repente esté destrozado el campo, de repente estén destrozadas las industrias, y yo creo que hoy la gente va a entender que hay dos caminos, estamos enfrentados a una disyuntiva. Si nosotros tomamos el camino de la racionalidad y de la confianza, bueno, pues mira, cuando hay confianza hay inversión, cuando hay inversión crece el empleo, cuando crece el empleo crece el consumo, cuando crece el consumo alguien más tiene que invertir para producir los bienes adicionales que requiere la sociedad, y las sociedades toman el rumbo de un círculo virtuoso de enriquecimiento. Pero lo que estamos haciendo es todo lo contrario. Eliminamos la confianza, por lo tanto no respetamos la propiedad privada, por lo tanto no hay inversión, por lo tanto no hay empleo, por lo tanto cae el consumo, por lo tanto hay inflación, por lo tanto, y por esa vía nos vamos por el despeñadero de un círculo vicioso de empobrecimiento. Yo creo que la gente está notando la diferencia, y la gente está notando claramente que antes, con todas las críticas que se hicieron, había más oportunidades de las que hay ahora. Y bueno, pues yo creo que eso se va a materializar en un cambio de rumbo. Y los países cuando rebotan suelen rebotar en sentido contrario. Ojalá. Ojalá lo que te está diciendo. Ojalá, pero oye, son deseos. Hasta ahora no se ve signo. Porque Manuel Quevedo ayer expresaba que reconoció pues que PDVSA está en una situación muy crítica. Deplorable. Sí, que ya, deplorable. Que ya pareciera que es indetenible. Sabes, si me permite, te puedo decir cuál es la situación exacta de PDVSA en este momento. PDVSA pasó de ser la empresa que más contribuía al bienestar de Venezuela, al bienestar económico de Venezuela, a ser la empresa que más contribuye al empobrecimiento de Venezuela. Te lo explico. El déficit en el flujo de caja de PDVSA es gigantesco. Para cubrir el déficit, para que la empresa pueda seguir operando, tiene que hacerlo en función a auxilios que le presta el banco, auxilios financieros que le presta el Banco Central de Venezuela. Como consecuencia de eso, el Banco Central emite inmensas cantidades de dinero sin respaldo, simplemente para que PDVSA siga operando. Ese dinero se incorpora a la masa monetaria del país. Crece brutalmente la cantidad de dinero que circula, no de billetes, de dinero. Ese dinero demanda bienes en el país, pero en el país no hay bienes que demandar. No hay nada, no hay alimentos, no hay medicinas, no hay insumos. ¿Cuál es el resultado? Mucho dinero tratando de comprar pocos bienes, el precio de los bienes sube. Eso es lo que se llama inflación. Y al final del día, esos excedentes monetarios que no hayan que comprar en el país se desvían hacia lo único que sí pueden comprar, que son dólares en el mercado paralelo. Entonces el dólar en el mercado paralelo se dispara. Pero resulta que quienes quieren importar alimentos o cualquiera de esas otras cosas que requiere la sociedad, pero que ya no se producen en Venezuela, como no hay suficientes dólares en el mercado ICOM, lo tienen que comprar en ese mercado paralelo. Y el costo es tan alto que tienen que trasladarlo al precio de los bienes que venden, con lo cual retroalimentan la inflación. Hemos llegado a tener la inflación más alta del mundo, y eso es lo que determina que Venezuela sea el país en el cual hay un fenómeno de mayor empobrecimiento en el mundo entero. José, tenemos que ir a publicidad, y cuando regresemos queremos seguir conversando contigo, y te vamos a dar una pregunta en el aire. Tú planteas que hace falta una inversión aproximadamente de 300 mil millones de dólares. ¿Estarán las empresas o habrá condiciones para que en Venezuela lleguen 300 mil millones de dólares? No, ¿Será eso posible? Yo te hago una pregunta. ¿Habrá cambiado la mentalidad en Venezuela para reconocer que los militares han hundido a Venezuela, para sencillamente dejar a Bolívar metido en armario y no sacarlo más de ahí? ¿Se habrá la gente reconocido cuál es la causa de este mal? Bueno, causa que viene de la historia. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe
por RCR 750 AM. Son las 8:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso en Golpe a Golpe. Aparte del planteamiento de Fausto Mazó, ¿será posible conseguir 300 mil millones de dólares? ¿Es rentable en este momento en el mundo? No es posible. ¿Es negocio no invertir 300 mil millones de dólares en petróleo? ¿Eso será posible? En Venezuela no es negocio invertir. La gente ve de la experiencia. ¿Qué pasó a los que invirtieron aquí? Que le quitaron las propiedades. ¿Tú crees que tú vas a invertir en un país que pasó eso? No, chico. La gente invierte en un país donde hay seguridad, en Alemania y Estados Unidos. ¿Qué opina de eso José Toro Hardy? Bueno, mira, yo creo que todo depende de cuáles sean la seguridad jurídica que exista, cuáles sean los atractivos. Venezuela tiene un historial muy bueno. Se nos olvida a los venezolanos que los aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial gracias al petróleo venezolano. ¿Qué tiempo hace de eso? Bueno, pero espérate, te quiero hablar de un proceso. Venezuela aportó el 60% del petróleo que se utilizó en la guerra sin ni siquiera haber participado en la guerra. Después empieza a surgir el petróleo en el Medio Oriente, pero con periódica frecuencia empezaron a surgir conflictos en el Medio Oriente, con Nasser en primer lugar, la negociación del Canal de Suez, la guerra de los 6 días, la guerra del Yom Kippur, el embargo petrolero árabe, la caída del Shah Irán, y te puedo dar así 10 minutos hablando de crisis del Medio Oriente. Cada vez que ocurría alguna de aquellas crisis, el mundo volteaba la mirada hacia Venezuela, que no participaba de aquellos conflictos, y Venezuela siempre daba un paso al frente y aceptaba las inversiones y aumentaba las inversiones petroleras y le sacaba las patas del barro al mundo. Y éramos percibidos como el abastecedor de petróleo más seguro y confiable del mundo entero. Éramos llegamos a ser el primer exportador mundial de petróleo. Llegamos a ser el primer abastecedor de petróleo externo de los Estados Unidos de América. O sea, nuestro historial era muy bueno. Ahora, ¿lo echamos a perder? Claro que lo echamos a perder, pero las condiciones siguen estando allí, sigue estando el petróleo, sigue estando la posición geográfica, sigue estando, lo que cambió es la dirigencia. Ahora, ¿que podemos recuperar aquello? Sí, con una buena dirigencia, el mundo va a necesitar del petróleo venezolano. Quiero aclarar una cosa, ciertamente el petróleo con el tiempo va a ir eliminando su importancia. De hecho, hoy en día es el primer agente energético en el mundo entero. En 20 o 30 años probablemente pasará a ser el segundo y después el tercer agente energético. Pero aún en esas condiciones de declive, se requerirán unos 40 millones de barriles diarios de petróleo en los mercados mundiales en esos años. Y resulta que hay muy pocos países que tengan la posibilidad de tenerlo. Venezuela es uno de ellos. De manera de que si nosotros somos capaces de restablecer las condiciones de seguridad jurídica, esas inversiones vendrán a Venezuela como vinieron en el pasado. Vinieron en reiteradas oportunidades. Y yo creo que lo que necesitamos es tomar una decisión como sociedad. ¿Queremos seguir pasando hambre o queremos mejorar? Si estamos dispuestos a mejorar, bueno, entonces tenemos que adoptar unas políticas económicas racionales y sensatas. Tenemos que ser capaces de brindar seguridad jurídica, tenemos que respetar la propiedad privada,
tenemos que respetar las instituciones y el equilibrio de los poderes públicos, tenemos que hacer una cantidad de cosas que son exactamente las opuestas a las que venimos haciendo. A veces es más fácil, cuando se llega a una crisis tan profunda, pasar al polo opuesto, porque pareciera que todo lo que hay que hacer es exactamente lo contrario. Es casi un programa de gobierno. Lo que hay que hacer es todo lo contrario de lo que se viene haciendo. Bueno, y yo creo que la sociedad podría notar de manera más o menos rápida los resultados. Yo creo que el país lo aceptará, pero pareciera que primero no tenemos que tomar esta suerte de cicuta, esta suerte de veneno que nos vienen dando. Y otra cosa, José, que parece que te reconoce alguna gente, es que el gobierno está prácticamente declarando una amnistía a todos los trabajadores petroleros que fueron votados en el 2002. O sea, que la crisis de personal dentro de PDVSA es más grande de lo que uno se imaginaba. Bueno, déjame explicarles entonces. En el 2002, el presidente Chávez decidió votar a 20.000 trabajadores de PDVSA. Cada uno de ellos, en promedio, tenía 15 años trabajando para la industria. De manera que tomó 300.000 años de experiencia y conocimiento y los lanzó al cesto de la basura. Eso era la mitad de todo el personal de PDVSA. Pero era el 75% de la nómina mayor, que es donde estaba la gerencia, los que tenían los profesionales y técnicos, donde se concentraban la mayor parte de los conocimientos. Eso era el cerebro de PDVSA. Bueno, el cerebro de PDVSA pareciera que lo metió en una poseta y bajó la cuerda. ¿Cuál es el resultado? Destruyeron a PDVSA. Hoy en día, durante muchos años no se notó, porque los precios del petróleo, por razones absolutamente ajenas a lo que estaba haciéndose en Venezuela, subieron, y al subir los precios fue tanto el dinero que entró, a pesar de que ya estaba en marcha la destrucción de PDVSA, que nadie se preocupó por eso. Pero cuando cayeron los precios del petróleo es cuando se dieron cuenta que ya no tenían a la gente, y además que habían destruido las instalaciones, que no le habían hecho el mantenimiento, que no se habían hecho las inversiones. El resultado es lo que estamos viendo hoy en día. Pero además, después de despedir a aquellos 20.000 trabajadores en el 2002, cometieron otra barbaridad. El presidente Chávez había tratado de que la Corte Suprema de Justicia anulara la apertura petrolera, y la Corte le dijo que eso no se podía porque se habían cumplido los extremos legales. Entonces, él toma la iniciativa de modificar la ley de hidrocarburos vía una ley habilitante sin consultársela a nadie. A través de esa ley de hidrocarburos del año 2007, anuló toda la apertura petrolera. Y llamó a las empresas y les dijo, o ustedes aceptan convertirse en empresas mixtas bajo estas condiciones que no son negociables, o ustedes se van del país. Muchas aceptaron porque los precios del petróleo eran los más altos de la historia. Otras no aceptaron y demandaron ante tribunales arbitrales internacionales. Esas demandas son las que ahora estamos perdiendo en fila india. La primera consecuencia la vemos en el caso de ConocoPhillips, que presenta dos demandas. Una ante la Cámara de Comercio Internacional en París, donde la condenan a pagar $2.040 millones a PDVSA, a pagarle a ConocoPhillips. Como PDVSA no tiene esos recursos, sencillamente están procediendo con medidas de embargo en un lugar estratégico para Venezuela, como son Aruba, Curazao y Bonaire. Allí tenemos una refinería que procesa 300.000 barriles diarios, que es arrendada, por cierto, y que está en proceso de embargo. Y allí tenemos grandes depósitos en Bonaire, donde se está importando los crudos livianos WTI de los Estados Unidos, que son utilizados para mezclarlos con los crudos extra pesados de la faja del Orinoco y lograr una mezcla media con la cual es mandarla a China. Esa operación, que es estratégica para Venezuela, está interrumpida. Por eso, en este momento hay más de 70 tanqueros fondeados en las costas de Venezuela, unos que no se atreven a salir por temor a ser embargados, otros porque se ha formado un verdadero desbarajuste, no hay cómo exportar el petróleo que nos están comprando. El gobierno está proponiéndole incluso que carguen en alta mar parte de esas exportaciones, pero como eso es un desbarajuste logístico impresionante, lo que está ocurriendo es que el petróleo que producimos lo estamos almacenando. Ya se copó la capacidad de almacenamiento en el oriente del país y vía cabotaje se está enviando lo que allí se produce hacia el occidente del país, donde más o menos en una semana se habrá copado la capacidad de almacenamiento. A partir de ese momento, si no se ha buscado una solución,
Sencillamente, como no habrá dónde almacenar el petróleo que se siga produciendo, habrá que parar producción. Y eso en la situación económica de Venezuela es sencillamente desastroso, es terminal, es brutal. ¿Y por qué la gente sigue siendo chavista, mucha gente? ¿Por qué la gente apoyó esto? Chico, yo no estoy seguro de que la gente haya apoyado esto. ¿Apoyó esto? No apoyaron a Chávez. Yo creo que primero la abstención fue gigantesca. Las cifras de abstención que yo vengo leyendo van desde una que dicen que la abstención fue del 80% hasta otros que dicen que fue del 52%. Ajá, que se abstuvo apoyó esto. José, pero oye, José, eso lo vamos a discutir en otra oportunidad porque por razones de tiempo tenemos que despedirte. Fue un placer tenerte en el programa. Hemos conversado con José Toro Hardy, experto petrolero y el director de PDVSA. Ahí vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Sexualidad y discapacidad. ¿Sexualidad en horario todo público? Sí, la educación sexual contempla todos los mensajes de interacción humana que realizamos. La educación sexual tiene que ver con la identificación de roles y la forma como se interrelacionan en sociedad. La sexualidad es un derecho natural de todos los seres humanos, pero cuando se refiere a la sexualidad de personas con discapacidad, el tema se vuelve tabú. Sarevich Camacho, conductora de la sección Con Capacidad en la emisión en vivo de Todo se puede, describió 7 falsas creencias en torno a la sexualidad de las personas con algún tipo de condición. 1. No tienen interés de índole sexual. 2. Casi siempre son dependientes de los demás, por lo que necesitan que los protejan y ayuden constantemente. 3. Solo deberían formar parejas con personas como ellas. 4. Si una persona con discapacidad padece de una disfunción sexual, casi siempre se debe a su estado físico-mental. 5. Si una persona normal mantiene relaciones con una con discapacidad, hombre o mujer, es porque no puede atraer a otros individuos o tiene un interés ajeno a cualquier vínculo afectivo, por ejemplo, intereses monetarios, de vivienda. 6. Tiene capacidad limitada para criar y educar a sus hijos. 7. No pueden lograr vínculos duraderos ni satisfactorios. La sexualidad es intrínseca al ser humano, sin importar su condición física. En el caso de las personas con alguna discapacidad, se puede acudir con especialistas u orientadores que apoyen a explorar y a desarrollar la capacidad sexual del paciente. Como experiencias internacionales, en países como Japón, Australia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Alemania y España, existe la figura del asistente sexual. Dichas personas tienen una formación básica en esta área y su función es apoyar la sexualidad del paciente. En el caso de Venezuela, queda la reflexión. Es importante incluir todos los aspectos de la vida diaria en el tratamiento de rehabilitación de las personas, y esto incluye la sexualidad. El camino inicia por pensar que la sexualidad se refiere a las relaciones humanas, no solo a los genitales. Te invito a seguir la conversación en Twitter por @MayraPradoL. Si quieres saber más sobre estos temas, escucha cada sábado a las 7 de la mañana Todo se puede por RCR. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. La piel es el órgano más grande del cuerpo y el de más cuidado. Y un diagnóstico exacto para lucirla sana y perfecta te lo da un buen dermatólogo. La doctora María de Medero, de la Unidad Dermatológica Integral Urodermi, cuenta con avanzados tratamientos en dermatología. Piso 1, Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Dermatológica Integral.
Para desayunar, mi cochinito favorito te espera y te ofrece cachapas, empanadas, hallaquitas de maíz, tortilla de chicharrón, jojoto, sándwich y variados desayunos criollos. Todo para comer al momento o para llevar. Acércate a Las Mercedes, calle Nueva York, y disfruta del sabor que solo te ofrece mi cochinito favorito. Carnoso, jugoso y sabroso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Golpe a golpe, el cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. Estamos de regreso en Golpe a Golpe y bueno, estamos conversando el señor Fausto Mazó y Fran Tovar, quien les habla. Y ahora tenemos a... estamos esperando que lo ubiquen. Pero lo vamos a ubicar. Sí, bueno, estábamos conversando sobre que vivimos de cuentos de camino, chicos. Sí. La historia como se ha presentado en Venezuela le ha hecho un daño tremendo al país. Sí. Ha creado una ilusión, fantasía. Sí. Y eso es muy difícil de combatir, porque la gente quiere vivir del cuento. Por ejemplo, todo el mundo habla de Bove de manera solapada, pero bueno, Bove era un tipo que reunió todos los pobres que había en ese momento y se alzó. Lo que hizo fue reunir pobres. ¿Y por qué apoyaron a Boves? Bueno, pues y nombró negros y generales y coroneles. Sadio Garavini, embajador e internacionalista. Buenos días, Sadio, un placer saludarlo. Sí, buenos días. ¿Cómo estamos? Sadio, nos llevaron para la Corte Internacional de Justicia los guyaneses, nos llevan poco a poco. La pregunta es quién nos va a traer. Nos llevan, pero ¿quién nos va a traer? La pregunta es ¿quién nos va a defender a nosotros en esa corte? Nadie nos va a defender, chicos. Bueno, evidentemente, si no nos defendemos nosotros, claro, nadie nos va a defender. Mira, nada, es un proceso. Efectivamente, eso ya tiene 2 años este asunto. O sea, recuerda que Ban Ki-moon decidió precisamente por la falta de responsabilidad, de seriedad, de profesionalidad de la Cancillería, que cuando estuvo desde que Guyana en 2014 dijo que ya 25 años, en esa época eran 25 años, el mecanismo de los buenos oficios, o sea, la negociación bilateral asistida por un personaje que, vamos a decir que es una especie de asistente de reunión, porque no es un mediador, ese del buen oficiante, no había llegado a nada y que ya era suficiente para terminar con ese mecanismo y quería pasar a otro para terminar de una vez por todas la reclamación. Y dijo Corte Internacional de Justicia. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Que mientras Guyana iba con sus asesores, que son unos personajes, una personalidad en materia jurídica internacionales, iba a hablar con Ban Ki-moon y le decía lo que terminé de decir hace un minuto, Venezuela llegaba y Delcy o Arreaza iban y le decían al secretario general que no, que querían seguir con los buenos oficios. Entonces, se puede imaginar, después de un año de escuchar esto, mejor dicho, del 2014 al 2017, final del 2016, el Ban Ki-moon dijo, no, le doy la razón a Guyana, porque estos quieren terminar el asunto y estos quieren seguir con los buenos oficios que no han funcionado por 25 años. ¿Qué tenía que haber hecho la Cancillería? Bueno, por lo menos cambiar de mecanismo. Hay en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas hay varios medios de solución pacífica después de la negociación bilateral. Uno de ellos hubiese sido mediación. Si hubiésemos insistido con la mediación, es posible o muy probable que el secretario general, primero Ban Ki-moon, y después, por cierto, aquí hay 2 secretarios generales que le dieron la razón a Guyana, porque Ban Ki-moon, al terminar su mandato, dijo, bueno, por un año más le doy los buenos oficios, pero si al final de este año no se llega a nada, vamos a la Corte Internacional de Justicia. Llegó Antonio Guterres, pasó el año y ratificó la decisión de Ban Ki-moon. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Bueno, tenemos, lógico, los juristas nuestros dicen
que la mayoría de los juristas dicen que aunque en el Acuerdo de Ginebra se dice que el secretario general puede escoger el medio de solución pacífica de controversia, a Venezuela no se le puede llevar obligada a la Corte Internacional de Justicia, porque para ir a la Corte tiene que aceptarse la jurisdicción, y hay toda una tradición jurídica sobre el punto y tal, pero el costo político internacional de no aceptar lo que dos secretarios generales dicen de acuerdo a la letra y espíritu del Acuerdo de Ginebra, aunque eso es debatible desde el punto de vista jurídico, lo se quiere, va a caer muy mal en la opinión pública internacional, que ya sabemos estamos suficientemente aislados por otras razones, por el desastre socioeconómico trágico que tenemos, por la emigración brutal que estamos teniendo, por el problema de las epidemias que estamos lanzando a todo el continente. Imagínate ahora vamos a hacer lo malo de la película. Sadio, estamos conversando con Sadio Garavini, embajador internacionalista. Ya yo por costumbre no me gusta creerle mucho al gobierno, ¿no? Porque el gobierno siempre está como tratando de manipular. Dice mentiras, chicos, bueno, ponlo directamente, directamente, dice mentiras. Bueno, entonces el gobierno llega y saca un comunicado donde dice que el presidente de la Corte Internacional de Justicia estará recibiendo a los representantes de la República Bolivariana de Venezuela y de la República Cooperativa de Guyana, y que los va a recibir. Yo me voy al periódico de Guyana, Crónica Guyana, y cuando leo la nota que envió el presidente de la Corte Interamericana de Justicia, no es que los va a recibir, es que los convocó para hacer el cronograma de cómo es la cosa, qué es lo que vamos a hacer con la zona en reclamación. O sea, prácticamente digo, no, nosotros estamos aquí en un juicio, ustedes vienen para acá para que me digan cómo es que nos vamos a ir entendiendo. Bueno, ¿no? eso es el procedimiento. Entonces, exacto, pero el gobierno venezolano en vez de decir, mire, no citaron, dice, bueno, nosotros estamos aquí como conversandito y tal. No, o sea, sí, claro, eso sí. O sea, ahí no citan porque hubo una demanda por parte de Guyana ante la Corte. Y entonces la Corte pide a las dos partes, a la que está demandada y a la que demanda, que vengan a explicar sus posiciones. Entonces, claro, el comunicado de aquí dice simplemente, como tú dices, trata de aminorar las cosas, diciendo sí, vamos a conversar con el presidente de la Corte. No, es el inicio de un procedimiento. Ahora, veremos qué posición. Aquí entra ya la próxima etapa, es una etapa donde los expertos en el procedimiento ante la Corte, yo espero, repito, Guyana tiene esos expertos desde hace por lo menos 3 años y le paga unos sueldos relativamente importantes a estos dos asesores. Uno es un jurista internacional experto en la Corte Internacional canadiense de origen iraní, Payan Akaban, y el otro es ex secretario general del Commonwealth y ex canciller de Guyana, fue por 10 años secretario general del Commonwealth, que es Sridhar Ramphal. Y en cambio nosotros, aparentemente hasta hace pocos meses, teníamos simplemente un par de profesores muy respetables de Derecho Penal de la Universidad Central. Entonces, a partir de hace 6 meses, por la información que tengo, o alguito más, por fin se decidieron a contratar a un jurista español que tuvo que ver con respaldó a Nicaragua frente a la demanda, o sea, al enfrentamiento jurídico por el tema de San Andrés y la plataforma continental, la división de la plataforma y de la zona económica exclusiva entre Nicaragua y Colombia, y los contrataron hace poco tiempo comparado con lo que tienen los guyaneses. Ahora espero que escuchen a la asesoría internacional y que esta asesoría internacional tenga efecto sobre una posición de Guyana que hasta ahora ha sido realmente, una posición de Venezuela que hasta ahora ha sido realmente deletérea. Sadio, ¿y el mundo militar qué dirá de todo esto? Un militar que es supuestamente tan nacionalista, tan defensor de la patria, del territorio, bueno, etcétera, bla. Habría que preguntárselo, efectivamente. La última vez que una acción precisamente de la Fuerza Armada en ese ámbito fue muy positiva, que fue la del caso del buque explorador
que estaba en plena plataforma continental venezolana, casi al borde con Trinidad, ese buque que había sido la compañía Anadarko, que es una compañía canadiense norteamericana que pagada, o sea, que tenía la aprobación del gobierno de Guyana para hacer esas exploraciones sobre un territorio, una zona nuestra zona económica exclusiva, pero que Guyana traza unas líneas tan al oeste que nos quita la mayor parte de nuestra plataforma continental y zona económica exclusiva. Bueno, poca palabra, fue un capitán de una corbeta, creo que era un buque de la Marina, que lo detuvo, lo llevó a Margarita, y esto creó una nueva situación, determinó que Anadarko prácticamente se fuera de Guyana, o sea, suspendió sus exploraciones, porque recuerden que esos barcos cuestan $1 millón mensuales, por lo menos, y entonces eso creó, por cierto, las condiciones para que Guyana, al inicio del 14, o final del 13, porque eso fue en 2013, en octubre, fue que cambió su posición. O sea, hasta ahora, hasta ese momento, el status quo, o sea, esos buenos oficios que no llegaban a ninguna parte, Guyana, bueno, se hacía la loca, para decirlo en términos vulgares. ¿Por qué? Porque él creía que Venezuela seguía desinteresada en el asunto, como fue en los últimos 20 años, y entonces, pero al actuar la Marina, por cierto, me dijeron que ese capitán no fue muy bien tratado después por el gobierno, eso ya son rumores, no me consta, pero al actuar de esa forma, defensa de la soberanía venezolana, creó las condiciones para que Guyana dijera que ya eran suficientes los buenos oficios, ahora quiere resolver de una vez por toda la reclamación. ¿Y por qué esto? Bueno, porque se descubrió petróleo en el área marinas y submarinas de toda esa zona. Entonces, ahora Guyana por fin dice, bueno, yo estoy interesada a definir de una vez la delimitación marina y submarina para tener claro, Sadio, dónde se puede hacer exploraciones. Sadio, y el gobierno sigue sin tener política para la zona en reclamación, porque tengo entendido que los guyaneses que están solicitando la nacionalidad venezolana todavía están esperando en el Tribunal Supremo de Justicia que decidan algo. Venezuela sobra el petróleo, Venezuela, y no se explota. Así es. Esa es la realidad. De paso, bajó la producción de 3 millones a 1.200.000, Lo que tiene que hacer es primero subir la producción, entre otras cosas, ¿no? Sí, pero bueno, aquí mira, no se la pueden subir por ignorancia, chicos, estamos en manos de ignorantes. Bueno, efectivamente, esto es un régimen que se caracteriza por la incapacidad, la ignorancia, la corrupción y las ideas muertas de un modelo fracasado. Y el apoyo popular de que la gente, cuando oye un himno, ven una bandera, salen corriendo. Bueno, pero ya mucho menos. No, ya mucho menos, pero inicialmente eso fue lo que provocó el entusiasmo. Eso más el petróleo a 120, 130. Una combinación infalible. Exactamente. Estamos conversando con Sadio Garavini, embajador internacionalista. Sadio, tenemos que ir un momento a publicidad y cuando regresemos queremos que tú nos informes a ver si el gobierno venezolano a raíz de todo esto ha establecido algunas políticas nuevas en la frontera con no va a establecer ninguna, con la Guyana, si ha tratado de implementar algo en la zona de reclamación, si ha llevado algo el gobierno no va a establecer nada, sencillamente. ¿Qué hay que hacer con este gobierno? Es la pregunta. El gobierno no va a hacer nada. Vamos de fracaso en fracaso. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Son las
8:48. En Coco Factory, además de su excelente cocada, también puedes deleitarte con el rico Coco Oreo o el sabroso Coco Brownie. Al pedir cualquiera de las 3 cocadas, pide tu ticket premio y seguirás disfrutando del coco, que es nutritivo y saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, y recuerda, sin cocos no hay paraíso. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Sadio Garavini, embajador e internacionalista. Tenemos Sadio, una pregunta muy importante. Te vamos a cambiar la tónica vamos a salir un poco de la reclamación, porque la gente quiere saber con el nuevo gobierno de España cómo quedarán las relaciones con Venezuela. Y ya sabemos que los grandes países no cambian. ¿Tú crees su que política, España tiene tanto interés en Venezuela? ¿O tú crees que Venezuela sencillamente ya perdió peso internacional? Mira, no creo. España es el país que más interés tiene en América Latina en general, y en el caso venezolano hay razones que hacen que haya un interés particular. Primero, las relaciones personales, etcétera, que ha habido entre una acción también de personalidad de la oposición, etcétera, y también porque es un tema interno. Recordemos que hay un partido, Podemos, que se ha descubierto que ha habido financiamiento por parte de Venezuela y de Irán. Por cierto, en estos últimos días salieron noticias al respecto, pruebas al respecto en España, y entonces ese tema mantiene, digamos, la situación venezolana. Esas dos razones, diría yo, la situación venezolana bastante presente en la prensa. Si uno ve El País y ABC y otros, bastante presente en los medios de España. Pasemos pero a la pregunta que me decías, que si hay algún cambio. Yo creo que el gobierno de Sánchez es un gobierno monocolor, no es un gobierno de coalición. La gente mucha gente pensaba que Podemos iba a entrar en el gobierno de Sánchez. No, el gobierno, recuerden que la coalición que hizo caer a Rajoy, y por razones del principio constitucional que tiene la Constitución española, una regla de la Constitución española, que no se puede dar un voto de censura contra un gobierno sin tener ya un gobierno, un primer ministro preparado para suplantarlo, para sucederlo. Y entonces esa coalición, que es una coalición absolutamente antinatural, repito, todos los pequeños partidos y nacionalistas, etcétera, con posiciones de política económica totalmente distintas. O sea, el PNV, por ejemplo, es un partido básicamente de centro, el partido de los vascos, demócrata cristiano de origen, y contrario a posiciones de Podemos en materia de política económica. Ni hablar de PDeCAT, el partido de Catalán, que es nacionalista, busca la secesión, pero en materia de política económica un partido ortodoxo moderado. Entonces ahí tendría Sánchez un serio problema, y de lograr el apoyo de todos para modificaciones importantes tanto en materia de política económica, y ahí llego al punto, el otro punto, que es un cambio en relación a la posición frente a la situación venezolana. Yo creo que va a haber una reducción del activismo que tuvo Rajoy y su partido. Sí, Sánchez va a reducir ese activismo,
pero no la posición fundamental de respeto, o sea, de crítica fuerte, radical y a la violación del orden constitucional venezolano, porque primero es una posición de Europa. Entonces, Europa tomó esas decisiones, viene una ampliación de sanciones ahora, se decidió hace pocos días y en junio van a decir cuáles van a ser la ampliación de las sanciones. Recordemos que ya hay sanciones de la Unión Europea en contra del régimen venezolano. Y segundo, porque en la coalición, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco, hay posiciones claras, contundentes y muy duras, quizás hasta más duras de la que tuvo Rajoy. Recuerde que uno de los dirigentes del Partido Nacionalista Vasco, que es un voto fundamental para mantener el gobierno de Sánchez en el tiempo que va a durar, que no va a ser mucho, ese partido, recuerden que hay un dirigente que es venezolano, Iñaki Anasagasti, es hijo de un español y de una venezolana, de un vasco y de una venezolana nacido en el oriente, creo que Cumaná. Sí, nació en Cumaná, sí. Entonces, bueno, ese señor ha sido sumamente claro en sus posiciones en contra del régimen de las violaciones constitucionales venezolanas. Ajá, Sadio, por razones de tiempo tenemos que despedirte. Fue un placer tenerte en el programa. Hemos conversado con Sadio Garavine, embajador e internacionalista, y será hasta mañana. RCR presentó Golpe a Golpe. Para cualquier comentario o sugerencia, escriba a golpeagolpe@rcr.com.be. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Este programa es presentado por Galletas María Puig. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado 18804. Un excepcional diamante amarillo de 110 quilates, llamado La Gota de Sol, fue vendido en Ginebra a un pujador anónimo por más de